Ahí está el recorrido por los padres griegos. Ahora vamos a hablar un poco de los padres latinos. Como les avancé, les intimé hace rato, Tertuliano tampoco llegó a ser santo. También lamentablemente se desvió en una etapa de su carrera. Pero también muy importante, él inventa, por decirlo así, muchos de los términos teológicos que usamos el día de hoy. Es el primero en usar la palabra Trinidad para referirse a las tres personas divinas. Obviamente, ustedes ya sabían, Trinidad no es un término bíblico. Ustedes buscan la Biblia y no está en la Biblia. Es un argumento en contra de los protestantes, ¿verdad? Que nomás lo que dice en la Biblia. Oh, ¿crees en la Trinidad? Sí, claro. ¿Y dónde está? No está en la Biblia. Se lo inventa Tertuliano. O no que se lo invente, sino que es el primero en utilizarlo como referencia a las tres personas divinas. Él es el primer padre que escribe en latín. Él era oriundo de Cartago, en África. Estamos hablando del norte de África. Lamentablemente, en los últimos años cae en herejía y por eso no se le considera como santo el día de hoy. Pero si lees sus escritos tempranos, antes de caer en la herejía, todos ellos muy buenos. El montanismo. Montanismo. Está relacionado con el gnosticismo, un conocimiento oculto de la verdad, cosas de esa índole. Cipriano de Cartago, conocido, uno de sus conocidos más famosos que también puedes leer el día de hoy, es un comentario al Padre Nuestro. Santo Tomás de Aquino también tiene un comentario al Padre Nuestro y cita mucho a Cipriano. Ordenado sacerdote, luego obispo. Afrontó muchas persecuciones bajo Decio y Valeriano. Tenemos a San Ambrosio de Milán. Ambrosio, el nombre significa inmortal. Él es uno de los más famosos padres de la iglesia. Incluso él tiene el título también de doctor de la iglesia. Ustedes saben que ya no sé cuántos hay, por mucho tiempo eran 33, creo que ya son unos cuantos más, pero él es uno de los 4 más importantes padres de la iglesia de la antigüedad. Se le ponía junto con San Ambrosio, Agustín, Jerónimo y San Leo Magno. Una historia muy curiosa de él no era ni siquiera cristiano, él era funcionario del Imperio Romano, pero era tan bueno en su manejo, en lo que hacía, que faltando obispo, lo agarran a él. Ambrosio es un buen candidato y casi simultáneamente, uno tras otro, lo bautizan, lo ordenan presbítero y lo hacen obispo. ¿Por qué es inmortal? Es uno, Ambrosio, el nombre Ambrosio. Jerónimo, una de sus más grandes contribuciones es el haber traducido la Biblia al latín. Aquí en este periodo, empezando con Tertuliano, como les decía, es el periodo en la iglesia donde empieza a ascender el latín, entonces se vuelve ahora importante, así como fue muy importante en determinado tiempo de la historia en traducir el Antiguo Testamento del hebreo al griego, pues ahora la necesidad es traducirlo al latín. Y San Jerónimo, gran estudioso, incluso se tiene memoria de que fue a Tierra Santa a aprender hebreo bajo maestros judíos. Vas a Tierra Santa y no me acuerdo si es en la iglesia de la Natividad. Sí, creo que es en la iglesia de la Natividad. Tienen una capilla dedicada a él porque dicen que él en esas cuevas era donde tenía su estudio. Entonces tienen una capilla dedicada a él y sí, es lo que dice la historia de que él fue a aprender hebreo allá con maestros judíos. Pero él fue también, se opuso también a los deuterocanónicos, ¿no? ¿A los quién? ¿Deuterocanónicos? A los quizás algo he oído de que no estaba tan seguro, pero que se sometía a lo que dijera el Papa. Pero en su opinión él creo que tenía ciertas dudas. Sí he oído algo así. Pero fue obediente igualmente. Tenía un carácter un tanto acérbico,
Hay unas cuantas cartas por ahí donde se peleaba con nuestro siguiente contrincante, San Agustín. Los primeros escritos de la Biblia entonces están escritos en griego y hebreo. Hebreo. Otra cosa que hay que reconocer que hay que saber es sobre los lenguajes de la Biblia. El lenguaje original de los judíos es el hebreo. Cuando parten en el exilio, pierden el uso del hebreo como lengua común y toman el arameo, que era lo que se hablaba en Babilonia, que es un lenguaje muy cercano, es primo hermano del hebreo. Entonces, cuando regresan del exilio, cuando regresan de Babilonia, regresan ya hablando más bien arameo. Se mantiene el uso del hebreo para el culto, casi como para nosotros el latín era el idioma del culto. Entonces tenían en las Sagradas Escrituras originalmente en hebreo. Hay varios pasajes que vienen del arameo, pero sí, llega el momento a partir del Alejandro Magno, donde conquista el mundo conocido, y parte de esa conquista es traer el griego a todos lados, y se vuelve necesario que se traduzcan las Sagradas Escrituras, el Antiguo Testamento, del hebreo al griego, la famosa versión de los 70s, la Septuaginta. Y entonces ahora en este periodo, el latín es el que está subiendo, y San Jerónimo traduce del griego, de las lenguas originales, el Antiguo Testamento, del hebreo al latín, y obviamente el Nuevo Testamento completamente escrito en griego, ahora latín. Y hablando de eso, cuando dicen que las Biblias más apegadas son porque vienen estudiadas del griego o del arameo. Hoy en día, cuando se va a traducir la Biblia, se busca traducir de los idiomas originales, que vendría a ser los manuscritos hebreos para el Antiguo Testamento, y todos los manuscritos que tenemos del Nuevo Testamento, todos los más antiguos son en griego. En algún momento quizás se hacía traducciones de latín al vernacular, pero hoy se considera que una traducción más fiel es de los lenguajes originales. Y tiene razón, porque pues, cuando se traduce de latín se está haciendo una traducción de la traducción. Entonces hoy en día por eso... Quiere decir, y entonces, ¿qué es lo que quiere decir de lo que quiere decir? Entonces, exacto, sí, por eso se busca más bien ir al original. San Agustín, él nació en el año 354, una vez más al norte de África. Era gran centro del cristianismo el norte de África. Obviamente termina eso cuando entran los musulmanes, lo que es Tunisia hoy en día, Algeria, todo eso. Él seguía, como platicábamos en el descanso, la práctica de ser catecúmeno. Se enrolaban, ¿verdad?, en la lista de catecúmenos, pero se esperaban a bautizarse muchas veces hasta el hecho de muerte, como hablábamos de Constantino, que no se bautiza hasta que estaba ya más allá que para acá, ¿verdad? Igualmente él, catecúmeno hasta edad adulta, fue gran escritor. Muchas de sus obras, entre las más importantes tenemos muchísimos de sus obras, de sus sermones y de sus cartas, pero obviamente las más importantes sus confesiones. Una vez más, si no han leído las confesiones de San Agustín, háganse un favor ustedes mismos, léanlas. Son muy profundas, pero igualmente para mí lo que más me impactó es lo cercano que es San Agustín a nosotros, escribiendo en el quinto siglo. Como sus mismos tentaciones, sus mismos pecados, todo muy moderno. Su mamá, obviamente Santa Mónica, gran papel en su vida, ¿verdad?, para su conversión. Luchó mucho contra esas tres herejías: el maniqueísmo, otra vez algo que está infectado por el gnosticismo, dualismo, cosas de esa índole. Contra el donatismo también una herejía muy importante. ¿Han visto la película de San Agustín, la que salió más recientemente? Véanla, está muy buena, y hace un muy buen trabajo en representar la controversia, por ejemplo, con los donatistas. Los donatistas eran una secta muy rigurosa. Entre las cosas que ellos proponían es que una vez que un cristiano, y sobre todo peor aún si era un presbítero o un obispo, si traicionaban a Cristo, o sea, la palabra traidor
viene del latín traditor, que significa entregar los libros sagrados. Eso era el acto de traición. Una vez que traicionaban a Cristo, no podían reconciliarse con la iglesia, de acuerdo a la perspectiva de los donatistas. Seguían una espiritualidad muy rigurosa. Y San Agustín decía, pues no, se pueden reconciliar. Otra cosa que los donatistas creían era que sí, que los presbíteros que habían traicionado a Cristo, sus sacramentos no eran válidos. ¿Y qué dice San Agustín? Dice, pues no, porque... Y ahí se desarrolla la teología sacramental que tenemos hoy, de la validez de los sacramentos. No proviene de la santidad del ministro. Dice San Agustín, pues no pudiéramos nunca saber, ¿verdad? Si está basada, no. La eficacia de los sacramentos viene de Cristo. El ministro es como conducto, ¿verdad? Es el que nos da la gracia, pero como conducto, no como fuente, no como origen. Entonces esa fue la lucha con los donatistas, una lucha muy grande. Obviamente también luchó contra el pelagianismo, que también lo tengo en mis notas, así que eso lo dejo para más adelante. San Leo Magno, gran papel también, sobre todo en el concilio de Calcedonia, sobre todo en lo que es aclarar la teología de Cristo. Su escrito, su tomo que le envió al patriarca de Constantinopla, su tomo Flaviano, si ustedes lo buscan, contiene el texto que fue leído en el concilio de Calcedonia, y dice la tradición que unánimemente los padres dijeron, Dios ha hablado a través de Leo, y esta es la doctrina de la iglesia. Entonces, un papel muy importante. También la historia del encuentro de Leo con Atila el Huno, que gracias a su intervención salva la ciudad de Roma y no es destruida. Más después viene otro vándalo y sí ataca la ciudad, pero una vez más no la destruye completamente. Así que igualmente gran papel San Leo en esa intervención en contra de los invasores bárbaros, ¿verdad? San Gregorio Magno, gran reformador. Si piensan en cosas como el canto gregoriano, no fue que él lo haya compuesto, pero bajo su dirección, bajo su influencia, es que surge la reforma, el calendario gregoriano que tenemos hoy, que reemplaza al calendario juliano que se utilizaba antes. Acuérdense ustedes que ya en ese entonces estaba el calendario fuera de sí, porque no se tenía en cuenta el hecho de que el calendario, la rotación, el año solar en sí son 365 días y un cuarto. Y entonces, con el paso de los siglos, pues ya estaban fuera de sí el calendario. Y entonces él es el que hace esa reforma también. Responsable por evangelizar inicialmente Inglaterra. Como les comentaba, evangelizan a Inglaterra, a Irlanda, después regresan ellos a evangelizar Europa, pero enviando a San Agustín, otro San Agustín, un monje que va y evangeliza allá esa área. ¿Es el que también se defiende la iconografía? No lo vi eso, quizás ya en esos entonces vienen las controversias, pero sí, definitivamente se queda esclarecido cuando entran los musulmanes ya en los años 600, en la primera etapa de los años 700. Es cuando se da las definiciones ya más definitivas, debido al auge que traía ya los seguidores de Mahoma.